Ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir. Voy a presentar una reflexión sobre la cultura del agua, que es producto de la reflexión que hicimos para generar el video que ustedes vieron previamente. Nosotros somos de la Universidad de O'Higgins y estamos trabajando en crear una nueva cultura del agua, y para eso necesitamos a todos los componentes de la sociedad, particularmente las generaciones jóvenes. Y por eso que hemos inventado este personaje Agüita que nos acompaña para incentivar el pensamiento y el análisis sobre el problema que tenemos en la actualidad respecto al agua. Por lo tanto, mi charla se llama Hacia una nueva cultura del agua, ya que pensamos que la cultura actual y la que llevábamos antes como humanos nos ha llevado a la crisis que tenemos en la actualidad. La próxima, por favor. Quiero partir con una historia de un poeta norteamericano que se llamaba David Foster Wallace, que inaugurando un año escolar les contó esta historia a los niños. Dos peces jóvenes iban nadando en una laguna. Ustedes han visto aquí en la zona central de Chile que muchas lagunas se están secando. Y se cruzaron con un pez viejo, como yo, que les preguntó, ¿qué tal estaba el agua ese día? Extrañados, los dos peces se dijeron, se miraron y siguieron nadando, cuando de repente el más chico le pregunta al otro, le dice, ¿qué diablo es el agua, oye? A nosotros los humanos nos pasa lo mismo. La próxima, por favor. Porque esos peces, acostumbrados a abundar en la abundancia del agua, nunca se preocuparon de ella. Y nosotros ha pasado lo mismo. Y ahora recién empezamos a pensar en el agua porque nos está empezando a hacer falta. Nunca la cuidamos. Era como un don natural. Sin embargo, ahora estamos muy preocupados. La próxima, por favor. Nunca nos hemos interesado y ahora estamos muy interesados porque nos está afectando a nosotros como humanos. Pero nunca hemos pensado cuánto le está afectando a los otros seres vivientes de nuestro planeta. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que es el agua en definitivamente? ¿Qué tenemos? El elemento más abundante de nuestro planeta, no cabe duda que es el agua. Partamos de esa definición. Y es el agua la que permite la vida. Es decir, el agua ha acompañado, figúrense ustedes, a la Tierra casi desde su creación, hace 4.500 millones de años. Es una escala que nosotros no podemos dimensionar en nuestras mentes, puesto que nuestra vida como humanos no pasa en promedio de los 75, 80 años, en promedio. Y por supuesto la era cristiana son 2.000 años, y cuando nos vamos a 1.000.000 de años atrás, recién habían aparecido los homínidos que dieron origen a nuestra raza. O sea, 4.500 millones de años atrás, el agua ya estaba. Ha acompañado la evolución de la Tierra desde entonces, y gracias a ella, la próxima por favor, es que tenemos vida. Sin embargo, antes de la era cristiana, hace unos 600.000 años, antes de la era cristiana, un sabio, un filósofo griego, Tales de Mileto, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de él en los estudios de filosofía en sus liceos, dijo una frase que ha permanecido hasta ahora como una tremenda verdad. Para Tales de Mileto, solamente reflexionando, en ese entonces Tales de Mileto no tenía los instrumentos que tenemos nosotros ahora los científicos para investigar sobre el agua, sino que solamente reflexionando y mirando el paisaje en donde dominaba el agua, Tales dice, el agua es el principio de todas las cosas, es decir, el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque el agua también nos acompaña a los seres vivos en la muerte. Nacemos del agua y morimos entregando el agua que usamos durante nuestras vidas a la tierra, a la madre naturaleza. El alfa y el omega, no lo olviden. Entonces, ahora sabemos que el elemento de la vida es el agua, en sus orígenes,
Hace 3.500 millones de años atrás, la vida se inicia en el agua y solo va a poder permanecer esta vida bajo las distintas formas si existe agua en el planeta. Y esa agua no es solamente para nosotros los humanos, es para todos los seres vivos, las plantas, los microorganismos, los animales mamíferos, todos. La próxima, por favor. Entonces, a considerar nosotros los humanos como un elemento inagotable, nos hemos acostumbrado a pensar solamente en el uso del agua, no en su importancia como elemento esencial de la vida y elemento esencial de la vida en todas sus manifestaciones. Al pensar solamente el agua como usarla, nosotros los humanos hemos cometido un grave error que nos está pasando la cuenta a la naturaleza actualmente. Es porque consideramos el agua como un recurso, algo que se usa, algo que se vende, algo que se transa en la bolsa, algo que peleamos por ella, algo que nos apropiamos. Cuando los animales, las plantas no se apropian del agua, la usan y la restituyen y viven en equilibrio. Nosotros la manejamos según nuestras leyes naturales, según nuestras leyes humanas. Pero todo el resto de los seres vivos usan el agua según las leyes naturales. Y ahí está el conflicto. La próxima, por favor. Nunca habíamos pensado entonces, nosotros los humanos, en la función del agua ecológica, en todos los balances hídricos y los que se hacen ahora, solamente pensamos en nosotros, sin pensar que el sistema ambiental de nuestro planeta está compuesto por 3 elementos. El elemento silvestre, el elemento social, porque nosotros no nos consideramos silvestres ni salvajes, somos los seres humanos, y el elemento económico, porque sin el elemento económico los humanos no podemos vivir. ¿Y de dónde obtenemos el agua? Del elemento silvestre. La próxima, por favor. Hace 1 millón de años atrás, fíjense, el elemento silvestre que yo lo he graficado acá en términos verdes, estaba en todo nuestro planeta, porque los humanos no existíamos. Y había un equilibrio que solo se interrumpía por lo que ahora nosotros conocemos como desastres naturales. Pero esos desastres no existen. Son desastres para nosotros, no para el resto del sistema. La próxima, por favor. Resulta que 350.000 años atrás aparecen nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y empezamos la evolución en términos de la evolución de la especie humana. En 350 años atrás empezamos a pensar, se nos empieza a desarrollar la mente y nos apartamos del mundo silvestre. Y empezamos a mirar, estos son salvajes, las plantas son silvestres, los leones, todos son silvestres, los dinosaurios. Nosotros somos especiales. Y evolucionamos. Hace 200.000 años atrás empezamos a comer proteína porque descubrimos el fuego. Y empezamos a matar los otros animales para comerlos. Porque las proteínas eran más difíciles y se nos desarrolló mucho la inteligencia y eso es verdad. Hasta que nos transformamos en Homo sapiens. No conozco la denominación para las féminas, ¿cómo se llamará? Femina sapiens. Porque ahora tenemos que ponerlas todas en el mismo contexto, ¿no es cierto? Entonces, pero la evolución nos lleva a que nos apartamos de la naturaleza y hasta 350.000 años atrás, o incluso hasta 40.000 años atrás, nosotros nos adaptamos a la naturaleza. Pero hace 10.000 años atrás, la próxima por favor, en vez de andar recorriendo África, porque esto partió en África, que andábamos recolectando alimentos, hace 10.000 años atrás, de repente, por nuestra inteligencia, nos dimos cuenta que teníamos posibilidades de cultivar las semillas, en vez de ir a buscar semillas para recolectar, de criar animales. En fin, y hace 10.000 años atrás, entonces, el elemento silvestre todavía ocupaba el 99% de nuestra tierra y el elemento social muy poco, porque solamente recolectábamos o empezábamos a cultivar. El elemento económico no existía porque a lo más había un trueque.
La próxima, por favor. Nace la agricultura hace 10.000 años atrás, porque de repente un Homo sapiens o una Femina sapiens encontró que una semilla que cayó, germinó, y si le echaba agüita, volvemos al tema del agua, crecía y no tenía para qué ir a pelearse con los leones, y por lo tanto tenía la posibilidad de quedarse ahí y al mismo tiempo cultivar y sacar mejor provecho. La siguiente, por favor. Y así entonces nace la agricultura, pero no nace en un solo lugar, nace en todas partes, incluso en nuestra América, en Mesoamérica, en México, en Centroamérica, en el Perú, nacen los cultivos y obliga a los humanos a establecerse en pueblos. Y ahí nos transformamos en sedentarios y empezamos a engordar, porque ya no necesitábamos correr, pero sí necesitábamos agua para poder regar los cultivos. Pero fíjense lo que hacían los mexicanos, los aztecas, los mayas. Ellos no usaban agua para regadío, sino que en las lagunas antiguas, la Ciudad de México antiguamente era un gran lago. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo mismo que en el lago Titicaca, los Tiahuanacus. ¿Qué hicieron? Hicieron islas artificiales con materia orgánica y ahí cultivaban, porque chupaban el agua del lago, cultivaban, sacaban las semillas, sacaban el cultivo y retornaban el agua al lago. Un balance perfecto. Bueno, ¿qué pasó hace 10.000 años atrás? Ya teníamos el componente silvestre todavía en un 99%. El social empezaba a aumentar porque ya teníamos más alimento y nos empezamos a reproducir, a consumir más agua para los regadíos de nuestros cultivos. Y el componente económico ya empezamos a desarrollarlo porque, oye, tú tienes maíz, yo tengo trigo, ¿cuánto vale tu maíz? O bien, oye, tú tienes una vaca, yo tengo el forraje. Combinemos, truequemos y empieza el componente económico. La próxima, por favor. Saltémonos unos cuantos miles de años, 10.000 años, llega el Imperio Romano a explotar todo el mundo conocido de ese entonces para los europeos. ¿Ah? El Imperio Romano, durante el Imperio Romano había más o menos 200 millones de habitantes en toda la Tierra, de los cuales habían 50 en torno al Mediterráneo, otros 50 en China, que no era conocido para los europeos, para los romanos al menos, y el resto estaba en América, desarrollando toda una cultura que ahora recién nosotros la empezamos a apreciar. Pero después, en Europa y en la cuenca del Mediterráneo, la población aumentó mucho, hasta 500 millones, y empezó la necesidad de más tierras para la agricultura, más riqueza. La economía empezó a desarrollarse fuertemente en Europa. Y buscaron nuevas tierras. Y es por eso que encontraron América. Y se trajeron entonces todo su sistema a América al siglo XVI. Para ese entonces el mundo tenía alrededor de 500 millones. Cerca del 20% vivíamos aquí en América. Nosotros éramos los americanos de entonces. Ahora casi parece que no somos los americanos, porque son los norteamericanos, no los americanos. Pero nosotros somos los americanos que dimos origen a toda esta cultura en América. Y entonces se produjo el gran encuentro de culturas. Y en torno al agua, es increíble, los incas dominaban perfectamente el riego. Los aymaras, los aztecas, los quechuas, los mayas, ya les he relatado los sistemas de riego tremendamente eficientes que tenían. Pero llegó la expansión europea y el mercado. Adelante, la próxima. Y entonces, ¿qué teníamos? Un modelo en América en donde aún predominaba la sustentabilidad y un modelo en Europa en donde el componente económico y el componente social ya era cerca de un 30% cada uno y el sistema no se hizo sustentable, por eso tuvieron que expandirse. La próxima. ¿Qué pasa entonces? La próxima, por favor. ¿Qué pasa entonces? Llega la dominación europea prácticamente en todo el mundo, la cultura de la industria, la revolución industrial. En 1850 parte la revolución industrial y parte el desbande de nuestra población. Y empezamos a crecer todos los humanos como una plaga.
Disculpen que sea tan fuerte, pero la verdad es que la tasa que tenemos de crecimiento poblacional me hace a mí, yo soy biólogo, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo mucho con plagas. Es la misma curva que tienen las plagas en la agricultura cuando tenemos que controlarlas. ¿Y por qué? Por la revolución industrial primero. Cuando faltó alimento a mediados del siglo pasado vino la gran revolución verde. ¿Qué fue la revolución verde? Fue la gran revolución agrícola que nace en América también para poder suplir las necesidades alimenticias. Si no, se iba a transformar esto en una crisis tremenda que se conoce como crisis malthusiana. La próxima, por favor. Y el consumo del agua salta de esa época, a mediados del siglo XIX, de 10 a 15 litros por persona al día, a cerca de 370 actualmente. Por persona nosotros estamos consumiendo, no solamente no significa que nos tomemos esa agua, sino que en todo lo que usamos nos lleva a un consumo enorme. Y fíjense, en Chile estamos con 170 litros de consumo para poder mantener nuestra forma de vida, 170 litros de agua por persona al día. En Estados Unidos están con 550 litros. En Europa han empezado a crear conciencia y están bajando. Pero nosotros tenemos que cuidarnos porque estamos con un consumo mayor que países desarrollados. La próxima. Fíjense la tasa de consumo en India, aquí en amarillo, y la tasa de los países desarrollados. Fíjense, los países desarrollados gastan mucho más agua en su jardín y en lavar el auto. Imagínense cuánto gastamos nosotros con la mugre que tenemos en Santiago. Mucho más que eso. La próxima. En cambio, en África todavía tenemos poblaciones que tienen que caminar 10 kilómetros para ir a traer agua potable. Todo esto yo me refiero porque en la actualidad todo lo que aparece ahí en gris es donde aún no hay muchos humanos. Todo lo que aparece en rojo estamos nosotros presentes impactando. Y actualmente el sistema global es que el sistema social es enorme. El sistema económico para sustentar este sistema social es enorme, quizás más grande, ya lo sobrepasamos en términos 30, 30, 40 el sistema económico y seguimos pensando en desarrollo porque tenemos que crecer, crecer, crecer. ¿Y de dónde sacamos recursos? Del sistema silvestre, que cada vez es más chico. Y si queremos más agua, con un consumo que queremos llegar a desarrollos que consumen 500 litros de agua por habitante por día, ¿de dónde vamos a sacar más agua? Del sistema silvestre. Y el sistema silvestre involucra el mar. Pero el mar es agua salada. Y nosotros estamos aquí hablando de agua dulce. ¿Y qué estamos empezando a hacer ahora? Desalar el mar. Y vamos a afectar a nuestros amigos los peces, porque todo esto lo estoy relatando en el contexto de esos dos peces de la historia de mi amigo el poeta Wallace, que murió lamentablemente hace 5 años atrás. La próxima, por favor. Y con esto ya voy terminando. Un filósofo inglés, a mediados en plena revolución industrial, señala: aquí vamos a una catástrofe hace más de 150 años atrás, porque la producción de alimentos aumenta, era matemático además, aumenta en términos aritméticos. En cambio, la demanda de alimentos por la población aumenta en forma geométrica o logarítmica incluso. Entonces, cuando se produce esta gran diferencia, entra la crisis. Y esas son las tremendas hambrunas que, como por ejemplo, el año 1939 en India murieron 7 millones. Y muchas crisis malthusianas se están produciendo en diversas partes del mundo, precisamente porque no tenemos en cuenta a este señor Malthus. La próxima, por favor. Además, Malthus se ganaba que con el tiempo, debido a una población cada vez más importante, y creado por el hecho de que los recursos mundiales necesarios van a ser limitados, la próxima, limitados para la vida. ¿Qué más necesario para la vida que el agua? Yo cuando era niño
me mandaban al canal, en la casa de los abuelos donde yo vivía, sacaba agua, lo poníamos en una destiladera, era un filtro, y tomábamos agua del canal. ¿Quién se atreve ahora a tomar agua de un canal? Tenemos que ir al mercado de la esquina a comprar agua embotellada. Por cada litro de agua que nos tomamos en estos momentos, tenemos que procesar esa agua y eso cuesta alrededor de 2 a 3 litros, dependiendo de la marca. O sea, está el litro que nos tomamos, pero para producir esa agua gastamos nosotros cerca de 2 a 3 litros. Ahora, a los que les gusta voy a decir una marca comercial, la Coca-Cola, o la Bills, o qué sé yo, todas estas bebidas de fantasía, en promedio gastan 10 veces más. O sea, cada vez que nos tomamos una bebida gaseosa, quiere decir que estamos consumiendo 10 litros de agua en vez del litro que nos tomamos. ¿Para qué decir la cerveza? Vamos, adelante, la próxima. Y ahora entonces, con la próxima les quiero mostrar que es necesario que cuidemos nuestros ambientes acuáticos, nuestros ambientes forestales, porque si no, vamos a destruirlo. La próxima, por favor. Porque siempre vamos a seguir extrayendo. Y además, no solamente que estamos gastando el agua, sino que además la estamos contaminando. La agricultura es la actividad económica en todo el mundo que consume más agua, pero lamentablemente es la industria la que contamina más. Entonces, por un lado, tenemos una industria agrícola tremendamente potente, pero por otro lado, tenemos la industria que contamina. Poder descontaminar es terriblemente caro. Entonces, estamos echando aguas servidas. El colega de la charla anterior los puso brillantemente. Además, estamos contaminando con microplásticos el mar, que es a donde se inicia el ciclo del agua. Y si seguimos así, ¿cómo vamos a poder continuar con la vida? Pronto nos llegará el fin y vamos a terminar en, la próxima por favor, en desierto. Si no hay agua, no hay vida. La próxima, por favor. La próxima. Y solamente estamos batallando por el agua dulce, que es el 2,5% del agua a nivel de planeta. Fíjense que no hay crisis de agua en nuestro planeta, porque el agua, la cantidad de agua es una constante. Lo que pasa es que el 95% del agua, 97,5% es salada. La crisis está por el agua dulce. Y es muy lógico pensar eso y es muy lógico demostrarlo, porque es el agua que usamos los humanos. No usamos el agua salada, salvo para transportar y pescar unos pocos peces que están muriendo. La próxima. Entonces, los grandes consumidores ya los dije, la industria. La próxima, por favor. La próxima. Entonces, por una falta de conciencia ambiental y con una falta de cultura de agua que nos ha llevado a esto, y somos culpables nosotros, los adultos, tenemos que transmitirle a los niños que esto no puede continuar, porque si no, vamos a terminar en esta realidad y cada vez la próxima vamos a tener que nuestro sistema planetario va a terminar en que prácticamente la vida silvestre va a terminar. Y de ahí no vamos a tener vuelta. La próxima. Con un consumo creciente, porque va creciendo la población. En Chile particularmente tenemos consumos incluso superiores a los países desarrollados, porque no sabemos economizar agua. La próxima. Con un aumento poblacional enorme, que no sabemos de dónde vamos a sacar más agua. Esa es una gran pregunta. Para poder mantener la demanda por agua, ¿de dónde saldrá el agua para suplir la creciente demanda? La próxima. La otra pregunta es, ¿esa cantidad de agua dulce que tenemos va a ser suficiente? La próxima. No, en Chile particularmente no, porque con el cambio climático está precipitando cada vez menos y se están derritiendo los hielos. Y los hielos es agua dulce, pero cuando se derriten los hielos se van al mar y se transforman en agua salada. Dos preguntas entonces. ¿De dónde vamos a sacar más agua para seguir creciendo como estamos? En población, digo yo. Podemos seguir creciendo en ciencia, seguir creciendo en cultura, mucho, pero en consumo del agua, ¿no?
¿Y de dónde? ¿Y esta cantidad de agua que obtendremos será suficiente si mantenemos un problema que va incrementando y la mantención del cambio climático? La próxima, por favor. Y vamos a llegar a esta condición en donde nuestro sistema silvestre, las montañas, los mares, ya no nos van a suplir más agua. La próxima. La respuesta, entonces, a estas preguntas las van a dar nuestros peces que iniciaron la historia. La próxima, por favor. Para contestar, entonces, tenemos a nuestros amigos que imagínense que estaban en la laguna de Aculeo. ¿Conocen ustedes la historia de la laguna de Aculeo? ¿O conocen ustedes la historia de la laguna de Tahuatahua, en donde los dinosaurios terminaron porque realmente se sacó todo el agua? ¿Y conocen ustedes las lagunas que han desaparecido a lo largo de todas nuestras cordilleras? Imagínense que ahí estaban nuestros amigos los peces. La próxima. Y así termina la historia. Termino con esto. Dada la falta de agua provocada por el cambio climático, un empresario o una empresa o el Estado, no sé, compró los derechos de agua para bombear desde los acuíferos y desde la laguna para seguir manteniendo la demanda que se genera. No importa el modelo, siempre vamos a recurrir al sistema silvestre. No tenemos chance para sacar más agua para poder mantener el crecimiento poblacional. Cuando ambos peces desesperados por la falta de agua porque se iba secando la laguna, nadaban en el barro. Apareció de nuevo el viejo y les preguntó, oigan, ¿ahora saben qué es lo que es el agua? Y nuevamente uno le contestó, ah, sí, sabemos perfectamente. Es la propiedad de un señor humano que se compró porque había que suplir la demanda. Plop, hizo el viejo pez. Oye, le dijo el otro, ¿qué diablo es la demanda? La próxima, por favor. El viejo pez. La próxima, por favor. Quiero compartir con ustedes algunas preguntas para que reflexionen y nos ayuden a nosotros, a todos los que quieran y todos los que se sumen a esta iniciativa de crear una nueva cultura, una nueva conciencia en torno al agua dulce. ¿Somos los seres humanos los dueños del agua? Primera pregunta. Y por lo tanto, ¿libres de quitarle el agua a los ecosistemas para suplir nuestra creciente demanda? Segunda pregunta. ¿Los humanos tenemos derecho a intervenir el clima y por lo tanto el ciclo de la vida, el ciclo del agua, sin pensar en los otros seres vivos del planeta? La próxima pregunta. Si tenemos ese derecho, ¿quién nos lo dio? La próxima. Si los seres humanos y los humanos seguimos quitándole el agua a los ecosistemas, ¿cuál va a ser el destino de la vida de nuestro planeta? La próxima. Los invito a reflexionar sobre esto y al hacerlo creo que nos van a estar ayudando en esta cruzada. Tenemos que pensar sobre el agua y usarla más conscientemente. La próxima. ¿Para qué? Para crear una nueva cultura del agua. La próxima. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Manuel Pinto Contreras, director científico del Museo del Agua de la Universidad de O'Higgins, por esa interesantísima charla donde hace este resumen histórico completo el día de hoy. Y en esta parte, a la gente que viene recién llegando, donde nosotros le damos la oportunidad de hacer preguntas al expositor. Así que si alguien tiene una pregunta, levante la mano, yo me dirijo hacia donde esté y me dice su nombre y cuál va a ser la pregunta que quieren hacer. Aprovechar esta instancia donde podemos preguntarle directamente al expositor si es que quedó alguna duda en el tintero. Tenemos una pregunta. ¿Me repetís tu nombre, porfa? Dale. Catherine, mi nombre es Catherine. Mucho gusto. Teniendo en consideración esta cultura del agua hacia nosotros los docentes, ¿cómo podemos ir buscando esos recursos y esa didáctica? Porque enseñar el recurso del agua, uno puede decir, ya cierro la gotita de la llave y listo. Pero ¿cómo uno con nuestros alimentos, con nuestros medicamentos, como nos explicaba el otro expositor,
¿Cómo podemos formar esa cultura del agua a través de la educación, pero también de la autogestión? De nosotros decir, esta cultura me la llevo a mi casa porque lo aprendí en el Festival de la Ciencia y me enseñaron que esto yo lo puedo hacer en mi casa. ¿Cómo podemos ir fomentando ese chispeante Claro. sentimiento por la cultura del agua? Eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, usted ya lo hizo, manifestó su interés. Y también a través de preguntas y respuestas que lleven sobre todo a los niños a reflexionar sobre el problema, más que enseñarles, a reflexionar sobre el problema, porque justamente he puesto la historia de los peces, porque esos peces que eran jóvenes vivieron todo el tiempo en el agua y nunca se preocuparon ni sabían lo que era el agua. Como ahora nos pasa a nosotros que estamos en crisis, por eso sabemos algo más del agua. Pero la verdad es que no sabemos casi nada, pero muy poco. Nos hemos ahondado mucho los humanos en estudiar la química, la física, la fisicoquímica del agua, pero resulta que a nivel global y su función en mantener el sistema de vida de nuestro planeta y seguir manteniendo la evolución en nuestro planeta no sabemos casi nada. Por eso lo clasificamos como un recurso y eso está en un error tremendo. Invitarlos a reflexionar, creo que ese es un gran paso. Y en la medida que vayan reflexionando los niños, los adultos, por consecuencia, vamos a tener que saber exponer temas y preguntas sabias para ayudarlos. Pero también vamos a recibir de vuelta las preguntas de los niños que siempre a veces nos ponen en complicaciones. Entonces, lo tenemos que cuestionar también. Ese es un gran paso. Y lo otro es que hay muchos grupos y de hecho ya nuestro museo está trabajando con muchos liceos. De hecho yo ayer estuve en Pichilemu hablando sobre esto mismo con los niños. Nosotros estamos trabajando con los liceos, así que es cosa que se acerque a nuestra página web, se la puedo dar. Estamos editando. De hecho Agüita la hicimos nosotros. Y hay otros videos que estamos difundiendo, pero lo más importante es invitar a reflexionar. Y para reflexionar, los docentes sobre todo tienen que primero formular las preguntas correctas. Perfecto, tenemos otra pregunta, doctor, por acá. Su nombre y la pregunta. Bueno, mi nombre es Victoria Obregón, tengo 10 años y estudio en la escuela básica, Escuela Ciudad Santo Domingo de Guzmán. Bueno, como vi ahí, hay más desarrollo del agua de los océanos que el agua dulce y las profesoras en nuestras escuelas nos dicen que tenemos que cuidarla porque en unos 50, 60 o más de 100 años no tendremos agua para vivir y los animales, las personas, no podremos vivir porque sin agua no somos nada. Entonces también tenía una duda. Como estoy viendo que muchos de la ciencia y muchos científicos están averiguando a ver si se puede filtrar el agua de los océanos para convertirla en agua dulce. ¿Eso sería verdad? Ya es una realidad en varios países. Acá en Chile también se está empezando a desalar el agua del mar, primero para uso industrial, pero ya también para uso humano. Pero eso comporta varios problemas. Yo mismo tengo algunos experimentos en eso, pero el problema es que para poder bombear el agua de mar primero y desalarla, esto se tiene que bombear cerca de la costa. Y cerca de la costa hay una riqueza enorme de seres vivos. Entonces les vamos a sacar agua, el agua de la calidad en las cuales ellos han evolucionado, y les vamos a devolver, porque para sacar el agua vamos a tener que extraer la sal. ¿Y dónde vamos a tirar la sal en la tierra? Tenemos que devolverla al mar y vamos a provocar una concentración. Entonces vamos a dañar el ecosistema. Es muy probable, ahí se está estudiando para no dañarlo, puede que lleguemos a eso. Pero llegamos a un contrasentido. ¿Por qué tenemos que sacar agua del mar para nosotros seguir teniendo agua dulce? ¿Y para qué queremos agua dulce? Para seguir consumiendo más agua. Lo que tenemos que hacer es consumir menos agua. Si no es necesario consumir, no es necesario tener esa foto de este señor que está nadando en una piscina, que se engorda y que consume 500 litros de agua porque lava el auto, lava 2, 3 autos. Entonces, antes de desalar, como emergencia puede ser, pero antes de desalar, yo creo que lo más lógico y lo más cuerdo es que nosotros los humanos nos demos cuenta
de que no tenemos que seguir interviniendo en nuestras fuentes de agua dulce naturales, que son los sistemas naturales. En Chile tenemos la cordillera, los bosques. Los bosques son fuente de agua. Por otro lado, al desalar tenemos el gran problema que vamos a crear una cantidad de sales, no solamente nitrato de cloruro de sodio, sino que vamos a seguir una cantidad de elementos pesados que tampoco vamos a saber dónde tirarlos. Eso me pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta. Más fuerte el aplauso entonces para despedir y agradecer nuevamente al doctor Manuel Pinto Contreras por esta interesantísima charla, El agua y la vida, que se presentó en este Festival de las Ciencias. Este Festival de las Ciencias, FECI, celebración nacional pública y gratuita que invita a todas las personas a acercarse, asombrarse, apropiarse y disfrutar de los temas y fenómenos relacionados a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Lo que viene a continuación es un documental. Acum cer subtitre să tac eu. Nu, am trecut de la terță la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.